Proseguimos con la información agropecuaria aquí en De Frente al Campo, seguimos compartiendo este escenario productivo y ahora nos vamos a una comunicación telefónica. Está guardando en línea el Contador Público Nacional Carlos Sánchez para hablar de varios temas en particular: impuestos, idas y vueltas, prórroga, disposiciones, resoluciones, todo lo ateniente a los impuestos y a los tributos en la República Argentina. Estamos en comunicación y aguarda en línea con el contador Carlos Sánchez. Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, José, buen día a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, cuántas idas y vueltas, más que un título de un tema en particular, les podría decir, qué es lo que cambió, qué es lo que se modificó, porque se lanza una plataforma de gestión y al poco andar ya nomás se la cambia, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sé si es efecto de la ineficiencia del Estado, si es efecto también colateral de la pandemia, pero no damos abastos a leer resoluciones y publicaciones en el boletín oficial, ¿no? Sí, exactamente. Para la audiencia, recordemos que la resolución 5006, publicada en el boletín oficial el día 8 de junio, había fijado como fecha para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y bienes personales entre los días 23 y 27 según número de quit. Esa fecha ha sido otra vez postergada porque en principio debía vencer en el mes de junio, ¿no es cierto? Reitero, se había postergado para los días 23, 26 y 27 de julio. Ahora, por publicación en el boletín oficial del día 29, es decir, 3 semanas después, la resolución 5019 modifica esta fecha de vencimiento. El impuesto a las ganancias de los bienes personales, según el número de quit del 0, 1, 2 y 3, sería el 10 de agosto, 4, 5, 6, el 11 de agosto, 7, 8, 9, la terminación de quit, sería el 12 de agosto, teniendo como fecha de pago el día siguiente del vencimiento de la declaración jurada. Es decir, la del 10, declaración jurada, vencería el pago el 11, la del 11 vencería el pago el 12 y sucesivamente el vencimiento día 12, el 13 sería el pago. Pero acá también tenemos que hacer una aclaración muy importante, porque esa misma resolución del 29 de junio modifica la fecha de pago de los anticipos del impuesto a las ganancias, es decir, el primer anticipo de el año 2021, que deberían haber vencido entre el día 15 a 16 y 17, ha sido postergado para los días 24, 25 y 26, también según el número de quit. Vamos a tener que tener en cuenta aquí que muchos contribuyentes se van a encontrar a lo mejor con un problema financiero o una estrechez financiera en este mes próximo de agosto, porque a los 15 días aproximadamente, es decir, a las 2 semanas de vencer el impuesto a las ganancias por el año 2020, le va a vencer el anticipo por el año 2021. Quiere decir que agosto, desde el punto de vista tributario, en cuanto a los gravámenes nacionales, no le va a dar respiro a los contribuyentes. Sí, va a ser un mes, si venimos golpeados, agosto va a ser de la suya, ¿no? Sí, me parece que sí, porque se va a juntar ambas obligaciones y va a ser bastante incómodo poder afrontar a ellas, ¿no? Sí, como diría un político en su momento, hay que pasar el invierno, ¿no? Impositivamente hablando, digo. Sí. Así es. No sé si no nos va a agarrar parte de la primavera. Sí, exactamente. La verdad que los impuestos
los impuestos, la presión impositiva, digamos, la presión que ejerce sobre los precios es enorme, ¿no? Porque todo esto se traslada a la góndola, al consumidor, digo, porque estos impuestos que le llegan al comerciante, que le llega al industrial, que le llega a distintos actores, lo refleja el precio del producto o el servicio a entregar, y ese es un poquito la presión que genera el gobierno a través de impuestos en la inflación, el proceso inflacionario, y es un tema que nunca se reconoce, ¿no? De que esta presión impositiva no solo puede recaudar varios miles de millones de pesos, pero el tema es que presiona sobre la inflación, y esto, si seguimos así, nunca la vamos a desterrar, ¿no? Sí, acá yo quiero hacer una pequeña excepción, José, respecto del traslado de los impuestos a los precios. Eso no es tan así en el ámbito agropecuario. No, porque no es formador. Claro, no es formador. Perfectamente, ¿no es cierto?, que el productor agropecuario, en todas sus modalidades, desde el que produce lana en la Patagonia como el que produce limones en Tucumán, ¿no es cierto?, o en la llanura pampeana, granos, oleaginosas, carnes de distinto tipo, que sea cerdo, vacunos, no importa, no son formadores de precios, de manera tal de que el productor agropecuario lo único que puede hacer para hacer rentable su empresa, tomando los precios y condiciones que el mercado le ofrece, lo único que puede hacer es bajar sus costos, y eso tiene un piso, ¿no?, que muchas veces no se puede perforar, ¿no? Sí, exactamente, sí, lo decíamos, la parte comercial e industrial es la que, digamos, puede de alguna forma estar impactando en esa presión de los impuestos, de lo que es la parte tributaria, pero el productor, cabe señalar que no es el formador de precio, y lo vemos en los remates ferias, cuando agacha la cabeza y dice: esto no está bien, lo que me están pagando no está bien, porque él ya generó su producción en base a costos que venía gestando, y ahora cuando tiene que vender ese producto, lo vende un 15, un 20% menos, en algunos de los casos, en otros más, el porcentaje de pérdida, y está teniendo un desánimo muy grande. Carlos, en el caso típico del tema del cierre de las exportaciones de carne. Sí, claro. ¿Cuánta gente ha comprado, ¿no?, para invernar vaca que tenía como destino China, ¿no es cierto? Y cuando se estaba pagando estimativamente así un promedio de 170 pesos el kilo de la vaca gorda, y se ha pasado más o menos alrededor de 110 pesos, pero el productor, el invernador ya tiene los costos en lo que adquirió ese bien para racionar, le produce una pérdida cuantiosa, ¿no? Sí, exactamente. A ver, Carlos, usted me hablaba de cierres de exportaciones parciales, ¿no? Y yo hace una semana vengo insistiendo, semana y media, insistiendo que con el transcurso de los días íbamos a ver si era cierre parcial, ¿no?, y se dejaba libertad de acción para la comercialización, o una apertura parcial. Y me parece que vamos hacia la apertura parcial, porque el resto está todo cerrado. De hecho, los embarques que estaban en aduana han sido abiertos con dictamen para que vuelvan a los frigoríficos, al mercado interno, y ya tenían todos los papeles y los certificados para exportar, y esa carne vuelve al mercado interno como un hecho de apropiación de la propiedad privada, casi, ¿no? O de hecho, creo que es. Es un avallazamiento, ¿no es cierto?, Sí. a la libertad de comercio, a la propiedad privada, como decís vos, y que incluso va a afectar, me parece, sensiblemente a algunos frigoríficos que ya habían recibido de los importadores extranjeros un adelanto, claro que sí, en el pago de esa mercadería que se iba a embarcar, que estaba en el puerto, en los contenedores, como decís vos, y que ahora el precio que van a recuperar en el mercado interno va a ser sensiblemente inferior
al que tenía en el mercado externo, y a su vez van a tener que recurrir a algún financiamiento, posiblemente a través de alguna entidad bancaria con sus costos, como es lógico, para poder restituir el dinero que se le había adelantado por esos futuros embarques. Sí, sí. Este es el único país que produciendo te fundís, porque ese frigorífico que tenía ya todo producido, encuadrado en las normas internacionales, sanitarias y demás, con sus cortes en la aduana, y se lo vuelca hacia el mercado interno, ese frigorífico va a tener inconvenientes y grandes. De hecho, esta semana la industria frigorífica salió del circuito comercial, o sea, no hubo frigoríficos compradores de hacienda, de este tipo de hacienda, de estas vacas, en nuestra zona. Es un tema no menor, que creo que la próxima semana... que va a generar, a pesar de que se ha postergado hasta el 31 de diciembre la doble indemnización, ¿no es cierto?, y la prohibición de despidos, otro avallazamiento a las libertades, porque el empleador, más allá de que nadie quiere despedir empleados. En general, cuando una persona es eficiente, se la trata de conservar por todos los medios, porque es un capital de trabajo importante la mano de obra. Pero ocurre que si no hay ventas, si no hay trabajo, ¿cómo sostener a la planta de personal? Y sin embargo, hay una restricción que está limitando los despidos y provoca una doble indemnización para quienes lo hagan hasta el fin de año. Esto me parece que va a crear un problema económico, financiero muy, pero muy grave, muy grave. Y ya tenemos los primeros resultados, ¿no es cierto? Como decíamos recién, la baja del precio de la vaca y la baja del precio del novillo en Liniers en las distintas categorías, en 20, 30 pesos por kilo vivo, y además con algunos relatos que son a todas luces falsos, ¿no? Como el ministro de la Producción, Culfa, que dice que no tenían justificación en los costos los aumentos de precios de la hacienda, cuando el combustible, por ejemplo, que es un insumo inevitable para el campo, subió más que el precio del ganado en pie, entre otras cosas, ¿no? Ni hablar de la vacuna antiaftosa, que superó casi al doble del aumento del precio del ganado, o los fertilizantes, que fueron triplicando el precio del aumento de la hacienda. Creo que a veces se desconoce, se habla mucho, pero se actúa también mucho y va en detrimento de la producción y no va en beneficio de la población, porque ese es el otro tema. Si vos me decís, bueno, esto es para aliviar a algunos argentinos, bueno, pongámonos de acuerdo, pongamos el hombro, el campo siempre lo ha puesto, de hecho es el único sector pujante en la economía nacional que genera tantos millones de dólares, miles de millones de dólares, pero en el otro lado del hilo no hay beneficios, el consumidor no se ha beneficiado, y cuando los tenga, van a ser a través de un subsidio que va a ir a algún tipo de industria frigorífica que ya sabemos que está siempre al calor del Estado, al calor del político de turno, y bueno, pero los resultados no se ven, ninguno es positivo hasta ahora, y mi modesto entender, por ese camino no va a haber saldo positivo ni para el consumidor y mucho menos para el productor. Así que veremos. Sí, seguramente, pero si digamos el consumidor se ve beneficiado, para tomar así al azar un número, un 10%, el productor se va a ver perjudicado en un 50 o 60%. Ese es más o menos el nivel de beneficio y de pérdida, ¿no? Exactamente. Fíjate vos lo que decías, que de más o menos un centenar de frigoríficos exportadores, prácticamente las cuotas que están asignando para poder continuar la exportación
no llega a ser mucho más allá de un 25%, con lo cual los frigoríficos fácilmente, al ser muchos menos, los grandes que van a quedar como exportadores, es muy fácil que puedan coludir, es decir, ponerse de acuerdo y comprar a un precio inferior al que estaban pagando, con lo cual va a afectar, ellos no van a perder, a pesar de que, reiteramos, los chicos se van a ver muy afectados, ellos no van a perder, pero van a hacer la traslación hacia atrás y el único perjudicado va a ser el productor agropecuario, ¿no? Exactamente. Carlos, desde ya muchísimas gracias por este encuentro periodístico de este sábado. Para nosotros nos ayudás muchísimo porque nos vas marcando el norte de algunas cosas que a veces no entendemos, no sabemos y no conocemos. Buen fin de semana y nos reencontramos. ¿Qué te parece el próximo sábado? Con mucho gusto, José. Un buen fin de semana para vos y la audiencia. Muchísimas gracias. La palabra del Contador Público Nacional, Carlos Sánchez, en diálogo con De Frente al Campo. Aquí